Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de América Latina y del mundo, por supuesto. Estamos transmitiendo este nuevo programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook ahora mismo al aire, en donde estamos, porque ese es el nombre de nuestro programa. ¿En dónde estamos? El nombre de nuestro programa tiene una pregunta. Esa pregunta considero que es determinante. Es una premisa de acción de trabajo, es una petición de principios, como dirían los filósofos. Es el punto de partida desde el cual nosotros desarrollamos esta actividad periodística. Y cuando digo nosotros, me refiero a Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Primer fundación liberal, primer asociación civil sin fines de lucro, primer organización que tiene estos cometidos, es decir, la difusión, la enseñanza, pero también la investigación, por supuesto que la elaboración de estas tareas de información, que son tareas periodísticas, en pos de la defensa de los valores republicanos democráticos, como así lo consigna la Constitución de la República en el artículo 82. Una república democrática, dice que somos nuestra Constitución. Artículo que también, digamos, está ratificado por el artículo 72 de la misma Carta Magna de la República Oriental del Uruguay. Somos entonces una nación republicana democrática. Esa es nuestra forma de gobierno, dice la Constitución de la República, y tiene características muy precisas. Una república democrática cuya democracia es de carácter representativo. Es decir, tenemos nuestros representantes, los que elegimos cada 5 años, quienes precisamente nos representan en todo lo que hace a la tarea legislativa, que es la tarea medular en cuanto a la sustentabilidad del Estado de Derecho. Porque esa tarea legislativa es la que va diseñando, rediseñando, reformulando aspectos de un Estado que ya está legislado de acuerdo a un orden jurídico que la propia Constitución formula, que incluso mandata y prescribe que sea de esa manera. La Constitución es nuestra ley suprema, es el ordenador de toda esta ingeniería jurídica que es nuestro orden jurídico como nación soberana, y por eso tenemos una ley suprema que nos ordena, nos organiza jurídicamente, es decir, nos organiza en las reglas del juego de la convivencia social, nos organiza en las reglas de conductas sociales en tanto somos personas. El derecho existe porque existen las personas. Las ciencias jurídicas existen porque existimos las personas. Existimos como una parte indivisa, una unidad de acción, una voluntad única. Por eso somos individuos, es decir, tenemos derechos y tenemos también obligaciones correlativas a esos derechos. Decían nuestros antiguos doctrinos que somos un centro o un haz de derechos y obligaciones. Es decir, hay una doble fase, un doble haz, dos caras de derechos y obligaciones. No existirían los derechos si no existen las obligaciones, es decir, nuestras responsabilidades, que son cada una de ellas correlativas a nuestros derechos. Una vez que decimos esto, bueno, voy a continuar o intentar continuar con este desarrollo temático que estamos expresando ante todos ustedes, ante la República Oriental del Uruguay, que es un asunto fundamental, la prensa. Y cuando decimos prensa, decimos periodismo. No es una expresión, la prensa. Proviene de aquella práctica de la impresión, de la prensa de los linotipos, de la prensa que imprimía lo que se publicaba en periódicos, en diarios. Nace esa, digamos, actividad profesional llamada periodismo, básicamente ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, atraviesa el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va de este siglo XXI, como una actividad con características muy particulares. Esa prensa
que se define precisamente como ese periodismo, esa actividad periódica de informar. ¿Y por qué esa actividad periódica? Porque se va día a día cubriendo la información, la noticia de los distintos aconteceres de nuestra sociedad, tanto a nivel local como a nivel mundial. A nivel local, poco más expandido a nivel regional, a nivel continental y también a nivel internacional. Y así existe un periodismo en cada uno de los países que existen en el mundo, como así existen distintos órdenes jurídicos con cartas constitucionales que los determinan. Bueno, hay un conjunto de países muy grande, conjunto grande, que tiene constituciones como la nuestra, que los determinan como estados de derecho, como repúblicas democráticas, como modelos democráticos y republicanos. Prácticamente todo el mundo occidental obedece a ese modelo racional, científico, de sociedades de garantías, de sociedades que protegen los derechos individuales, que protegen a las personas en sus derechos y también en el cumplimiento de sus obligaciones reconocidas como tales, desde los fundamentos jurídico-políticos de los estados de derecho republicanos democráticos, que inclusive en muchos países de Europa se trata de monarquías republicanas y democráticas, inclusive por el antecedente de las monarquías que a través de los siglos antecedieron el modelo republicano democrático que nace en puridad en los Estados Unidos y nace posteriormente en los países de América Latina como un modelo único en sí mismo, que es el modelo de una república democrática: elección de autoridades, representación de todos nosotros de parte de esas autoridades o representantes, básicamente en el poder legislativo, por supuesto. Pero a su vez la representatividad obedece a un concepto más profundo. Es la representatividad de lo que la Constitución mandata o prescribe. Deben representar todos los argumentos de ese pacto fundacional o de ese contrato original que es la Constitución de la República. En tanto nuestros legisladores obedezcan a todas las prescripciones de la Constitución de la República en términos de legislar Estado de Derecho, en términos de responder a las potestades y a los límites del poder legislativo, es decir, lo que pueden legislar y lo que no pueden legislar. Lo que legislen debe estar en acuerdo, en consonancia, o digamos que en obediencia de todos los principios que la Constitución consagra, de los derechos consagrados por la Constitución. Ese es el funcionamiento de un Estado de Derecho, de una república democrática. Si no se obedece a eso, si el Poder Legislativo no legisla de acuerdo a los mandatos y a las prescripciones de nuestra Constitución, no nos está legislando Estado de Derecho, no nos está legislando más república, más democracia o mejor república democrática. Nos está legislando otra cosa. Y en Uruguay ustedes saben que venimos hace tiempo analizando que en nuestro país, desde los gobiernos del Frente Amplio, durante esos 15 años consecutivos y a posteriori de ese periodo frente amplista, que es el de este gobierno de coalición, no nos están legislando en un 100% Estado de Derecho, no han profundizado aspectos importantes de nuestra República Democrática de acuerdo a lo que prescribe la Constitución. No han profundizado políticas de Estado, temas centrales, políticas centrales de Estado, políticas que obedecen a los cometidos del Estado como así lo prescribe la Constitución. Dicho todo esto, está esa actividad periodística que cubre día a día ese acontecer político en esa infinidad de aspectos, esa complejidad de aspectos en cada una, digamos, de las órbitas o contextos que el Estado tiene en materia económica, en materia financiera, en materia ambiental o ecológica, en lo que hace a las relaciones internacionales, en materia educativa, en materia también burocrática, administrativa, por ejemplo, en materia laboral, en materia penal, un confín esencial del Estado de Derecho, porque el Estado, en lo que hace a la administración de justicia, en lo que hace a la integración de la ley aplicando justicia desde el Poder Judicial, tiene el monopolio de esa actividad
como así tiene el monopolio de la policía, es decir, el monopolio del establecimiento del orden público de nuestro Estado, hoy por hoy llamado, para mí, de mala manera, seguridad pública. En verdad es el orden público y ese orden público vela por la seguridad de todos nosotros como está establecido en el artículo 7, que es un derecho subjetivo, un derecho consagrado, fundamental, inalienable, el derecho a la seguridad de nuestra vida, que debe ser llevada con honorabilidad, con honor y con libertad, de acuerdo también a los derechos inalienables, subjetivos de el trabajo y la propiedad. Por lo tanto, en nuestro país estamos bastante complicados, dado que la prensa, que día a día cubre la noticia, la información y se da al análisis de los temas políticos, obvia todo esto que les dije. Prácticamente no está instalado ante la opinión pública el devenir de nuestro Estado en las tareas legislativas, en las tareas de gobierno, en las tareas estrictamente administrativas y ejecutivas del Poder Ejecutivo, en lo que hace a la realidad actual del Poder Judicial. El Poder Judicial sigue administrando justicia con independencia, es un poder independiente respecto al resto de los dos poderes, eso que se llama separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. No, ha perdido esa independencia, se ha roto esa separación de poderes, se concentra la actividad judicial penal en un servicio descentralizado del Estado llamado Fiscalía General de la Nación, legislado en el año 2017, último gobierno del Frente Amplio, en ese periodo de presidencia del doctor Tabaré Vázquez, con el fiscal Jorge Díaz como el fiscal general de la Nación, uno de los mentores, de los creadores de ese sistema de Fiscalía General de la Nación, promulgándose un nuevo código del procedimiento penal que va a derogar a nuestro código del proceso penal, y ahí precisamente se va a dar ese golpe de estado técnico, se va a dar esa conjunción o fusión de una actividad estrictamente mandatada por la Constitución al Poder Judicial, como es la administración de justicia, en este caso de justicia penal, de parte de los jueces, a partir de cualquier denuncia de delito, sea denuncia de parte o de oficio. Bueno, eso se rompe ahí y se fusiona esa actividad natural de los jueces, natural en un Estado de Derecho y de acuerdo a lo que la Constitución establece, desde los artículos 12 al artículo 23, lo que claramente establece el Código del Proceso Penal en su parte general de los procedimientos, lo que así se implica formulándose el elenco de los delitos en nuestro país desde nuestro Código Penal vigente. Bueno, ahí se rompe esa separación de poderes y se fusiona la actividad natural de los jueces en materia penal con actividades fiscales. De todo esto la prensa no habla. No hay periodismo especializado en, por ejemplo, políticas legislativas. No hay un periodismo especializado en derecho, en Estado de Derecho e institucionalidad en nuestro país. No hay un periodismo, digamos, arraigado a esas especializaciones con profesionales del periodismo que tengan formación en estos temas, formación en teorías de Estado, formación en el derecho constitucional, en el derecho político, en la actividad legislativa, en lo que hace a la economía penal ya como una gran disciplina, formación de acuerdo a la formación jurídica que hayan adquirido, de acuerdo a los estudios que hayan desarrollado curricularmente de pronto en Facultad de Derecho, con estudios avanzados, por ejemplo, en las carreras de abogacía o de notariado, con alguna titulación de pronto, o en carreras como relaciones laborales, que también tienen muchísimo derecho, o directamente una disciplina periodística que plantee a los que se forman directamente en el periodismo que pueden desarrollarse como especialistas del periodismo jurídico y del periodismo legislativo, por ejemplo. Acá no hay ese tipo de periodismo, todos tocan de oído, pero a su vez tocan de oído desde una perspectiva ideológica, naturalizando lo que una ideología global, mundial, ha instalado en nuestro país desde los preceptos
de los 17 puntos de la Agenda 2030, desde aquella famosa convención de la década del 90, cuando se formula de parte de 200 magnates ante, bueno, esa convención desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas como un gran plan a desplegar en el mundo, que es el plan de esa agenda hacia el 2030. Una agenda que tiene 17 puntos. Y vaya casualidad, son 17 los organismos internacionales, digamos, subsidiarios, si vos querés, o como organismos delegados de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, con 17 organizaciones internacionales, todas ellas integrando a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. No hay un periodismo que a la población uruguaya le explique todo esto, vaya desgranando esto con especialistas, cubriendo distintos confines de estos temas que son trascendentales, como tampoco hay un periodismo especializado en economía, no hay un periodismo especializado en la estructura del derecho financiero y tributario del país y vinculado a los modelos macroeconómicos y a la economía, que es una economía de desarrollo, que es una economía de productividad, que es una economía de servicios. Y en tanto así, estamos viendo que un conglomerado de empresas que detentan la concentración de medios de comunicación, no solo hacen eso, y esto es a través de la historia. Son varios grupos económicos que absorben gran cantidad de medios de comunicación, que son propietarios de esas concesiones de las frecuencias de onda, tanto de radio, de televisión, como también de la prensa escrita y de la prensa hoy por hoy en Internet, de la prensa digital, que es sumamente importante en estos tiempos. Te diría que es la más importante. Es decir, todo el entretejido de las redes sociales por Internet y la elaboración de streamings, es decir, de esa tramazón de las distintas redes en plataformas, creando una red de producciones periodísticas en vivo y también grabadas, reeditadas, y creándose canales digitales tanto de radio como de televisión, muchos de ellos radio-televisión, que formulan en muchos países distintas alternativas periodísticas proponiendo, digamos, un periodismo plural, un periodismo que te ofrece distintas perspectivas de la realidad de tu país. En el nuestro prácticamente no hay. Estamos ante un conglomerado de empresas que detentan, digamos, esa absorción o esa concentración de medios de comunicación. Y acá hay muchos ejemplos de distintos, digamos, tipos de concentración de medios y de actividad periodística. Concentran la actividad periodística profesional a través de varias radios, AM, FM, a través de periódicos, de semanarios y a través de las redes digitales, por ejemplo, a través de canales de televisión. Todo eso a través de publicaciones también, haciendo un ejercicio editorial, publicando revistas, libros, etcétera. Todo eso hace a grupos distintos empresariales que detentan esa concentración de la actividad periodística, esa concentración de medios de comunicación. Vamos a ir a una pausa porque quiero entrar en lo que de pronto un estudioso de estos temas o un estudiante de estos temas, por ejemplo, si sos un estudiante de derecho, de economía, o ya sos un economista o un abogado, un jurista, tenés que ir a revisar a la biblioteca ciertas cosas. Yo tuve que ir a revisar ciertas cosas, dado que venimos hablando de una especie de conglomerado de núcleos empresariales o de grupos empresariales que monopolizan el mercado de las comunicaciones. Estoy en lo cierto, pero vamos a precisar conceptos. ¿Son estrictamente monopolios esos grupos económicos que son concentradores de un número importante de medios de comunicación y de actividad periodística? Pero además de eso, son también concentradores de una narrativa única, de una línea periodística única que tiene un sustrato político, ideológico detrás
y de esa manera absorben el mercado de ofertas o de propuestas periodísticas en lo informativo, en el periodismo de análisis, en el periodismo de entrevistas, en el periodismo de debates, instalando las mismas perspectivas sobre distintos temas, las mismas perspectivas sobre distintos temas, con una hilación ideológica, política, con una interpretación ideológica subyacente, muy fácil de ver para aquellos que vamos estudiando estos temas. Y tiene que ver con esa Agenda 2030 y tiene que ver también con todas las postulaciones doctrinarias y estratégicas del Foro de San Pablo, en ese, digamos, conglomerado de fuerzas de izquierda, de coaliciones marxistas, de organizaciones marxistas, en pos de ese socialismo del siglo XXI, que es el socialismo comunista, el socialismo marxista, como está instalado en Venezuela, en Nicaragua, el de Cuba, el que se está instalando en Colombia, el que se pretende instalar en Chile y que se está instalando también, combinando los preceptos ideológicos de la Agenda 2030 con preceptos ideológicos doctrinarios más radicales aún, más hacia la vieja escuela del marxismo, marxismo-leninismo, marxismo-trotskismo, digamos que de alguna manera remozado semánticamente para ir a ese socialismo del siglo XXI que es la doctrina enemiga de la propiedad privada, de la sociedad hetero, capitalista, machista, que es enemigo del neoliberalismo, dicen ellos, que es enemigo del libre comercio, de la actividad abierta y libre, de la actividad económica, que es enemigo del imperialismo de los Estados Unidos y que pretenden construir una América Latina unida en democracias populares, participativas, más plenas para nuestros pueblos, planteando la falacia de una especie de gran familia latinoamericana que tiene un cometido histórico en común, con una perspectiva única, desde esas perspectivas únicas en todas las políticas que van a ser políticas de Estado, que va a ser legislación, que va a ser imposición del Estado con su monopolio de la fuerza, bueno, crean toda esa falacia de una gran familia ideológica desde la usina doctrinaria del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. No en vano, Yamandu Gorsi ahora fue a visitar a su colega y camarada Pedro Sánchez, el desastroso presidente de España, muy cuestionable y muy cuestionado hasta por temas de corrupción. Pero ese, digamos, presidente y ese Partido Socialista Obrero Español es la piedra angular hoy por hoy de todo este movimiento que va universalizando las propuestas del marxismo cultural, de una sociedad que se plantee precisamente un ecosocial marxista, que plantee todos estos principios doctrinarios de LGBT, una sociedad de perspectiva de género, con derechos de género, con delitos vinculados a los derechos de género, sociedad inclusiva, es decir, sociedad con leyes de paridad, el ambientalismo de perfil marxista, que no es lo mismo que el tratamiento ecológico de los temas, el verdadero cuidado del medio ambiente y el estudio del cambio climático según las causas reales, los factores causales del cambio climático. Un hombre, bueno, muy vinculado al tráfico ilegal de inmigrantes marroquíes, con un compromiso serio en relación a Vladimir Putin, a su petróleo, el gas, también a empresas marroquíes, es decir, a ese mundo islámico. Es un hombre nefasto. Y ahí está la usina porque Grupo de Puebla se instaló en España y está universalizando ese proyecto aún más radical de un nuevo marxismo en el mundo, una nueva revolución del socialismo que fracasó en la Unión Soviética y que fracasó en Cuba. No tenemos prensa que analice todo esto en profundidad y que nos explique de qué se trata el Foro de San Pablo, de qué se trata el Grupo de Puebla, a qué obedece el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez, a qué obedecía aquel grupo y movimiento Podemos con Iglesias, por ejemplo, que ha venido varias veces acá a presentar sus libros, un personaje también vinculado al comunismo español, su padre, su abuelo, fueron los fundadores de ese partido marxista, marxista-leninista que fue el Partido Socialista Obrero Español.
que fue asumiendo distintas perspectivas, pero que hoy se vuelve a radicalizar en esa propuesta del marxismo cultural o del neomarxismo de perfil gramsciano. No tenés periodismo acá que te hable de todo esto. No tenés un periodismo desde la perspectiva de la República Democrática, desde la perspectiva de los estados soberanos, desde la perspectiva del Estado de Derecho, desde la perspectiva, sí, del liberalismo. Entonces me fui a la biblioteca y busqué concepto de monopolio, oligopolio, y viene muy bien revisarlo porque nos permite hacer con más claridad una analogía entre lo que significa en términos estrictamente económicos, según sus variantes, económicos y jurídicos, el concepto de monopolio y oligopolio, que es lo que está en el Uruguay instalado a nivel de prensa, a nivel de la industria profesional, del periodismo, pero que hace mucho a un monopólico, digamos, sesgo, a un monopólico discurso ideológico ante la población uruguaya. Quédate ahí que ya seguimos.